cada día y es un honor para mí poder hablarles, dirigirles de parte del Señor, de verdad. Mi hermano Igor con su familia ahí, feliz de verles, nuestros hermanos, a todos los que están acá, de verdad me alegra mucho verles y a los que han estado viniendo. Ustedes ven esa imagen, la logran ver, apreciar un poquito. A mí me gusta mucho, esa está hecha con inteligencia artificial, yo no sé usarla todavía suficiente. Pero tengo ganas de aprender un poco de arte con inteligencia artificial. Me parecen estupendas las imágenes que hace esa cosa. Y esta imagen, que parece muy sencilla, ¿qué muestra? ¿Qué es lo que muestra esta imagen? Una tempestad. La tempestad. Es un relato bíblico, ¿no? Pero ¿quién está allí dándole tranquilidad a los discípulos? Jesús. Y saben que todo el Apocalipsis, miren lo que voy a decir, todo el libro de Apocalipsis está representado en esta imagen. Es una narrativa de cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha tenido que avanzar para cumplir con su misión, pero jamás nunca sin Cristo nuestro Salvador, nunca. Hasta, dijo el Señor, el fin del mundo. Pero hay que ir moviéndose muchas veces. Le ha tocado a los que yo vivo hace poquito en el campo, hace unos 2 o 3 años, no mucho, pero los que han han vivido en el campo, les ha tocado tomar una de esas micros que pasa una vez nomás o dos por allí y se mete a unos lugares y qué pasa, y uno va así, ¿no es cierto? Y parece que se va a dar vuelta la micro. Bueno, esto es mucho peor. Como 10 veces en esta embarcación todo se mueve. Y la iglesia se va a mover muchas veces con problemas entre nosotros, con apostasías. Van a suceder muchas cosas extrañas. Pero hay que saltar del barco. No, hay que agarrarse firme de Cristo y entre nosotros apoyándonos como hermanos. ¿Sí? Es muy interesante esta imagen. Yo creo que es poderosa para ver también lo que vamos a tratar de presentar esta mañana, que se llama el sellamiento y la crisis final. Yo creo que como esta es una iglesia estudiosa, según entiendo, y hay muchos misioneros acá también, este no es un tema extraño para usted. No lo es. Pero lo que sí vamos a tratar de darle ahora es un ingrediente que, en mi opinión, como teólogo, como misionero, no lo veo muy seguido. Y se las voy a decir inmediatamente. ¿Qué es la relación entre el sellamiento y el lugar santísimo? Esa sí no la he visto mucho. En otras palabras, que el sellamiento tiene una directa relación con lo que se hace en el santuario celestial. Y extrañamente, aunque las imágenes están en el mismo Apocalipsis 7 sobre todo, no se hace esa relación. Yo voy a presentar la interpretación desde el texto de que el primer panel de Apocalipsis 7, cuando habla de qué, ¿de qué grupo? ¿Cómo se le llama? Los 144.000, es una representación en la segunda escena basada en la justificación por la fe. Esa es la tesis de lo que vamos a ver esta mañana. Y a veces uno no lo logra ver, pero son una y la misma cosa. Y vamos a tratar de decir eso. Ahora, en la semana, nosotros, haciendo un resumen visible, vimos eso. Esa es la imagen, ese es el resumen de Apocalipsis 13. ¿Qué les parece, no? Está muy bien el que hizo este dibujo, esta imagen, porque están los 3 actores principales que nosotros le llamamos Babilonia o que le llamamos la Trinidad satánica incluso. ¿Se acuerdan? Está el dragón, que siempre está escondido detrás, que está muy bien representado acá, utilizando a sus 2 grandes poderes, a Roma. A ver si vamos a hacer un repaso, si son buenos estudiantes. ¿De dónde surge esta Roma, la primera bestia? Del mar. Ahí está el mar, pues, ¿no lo ven ahí? Del mar. ¿Cuántas cabezas tiene esa bestia? 7 o 10. 7 cabezas, ¿no? ¿Y qué tiene 10? 10 cuernos que tienen 10 diademas. ¿Se acuerdan? Y vimos muchas cosas de eso. Y ahí está la bestia. Ese mismo poder romano está representado por lo que aparece allí, ¿no?
No es exacto porque no tiene cabeza de león, dice que tiene boca de león nomás, pero la idea es clara. Y además, acá faltó la segunda bestia que surge de la tierra y que nosotros interpretamos como ¿qué? Como la nación norteamericana, como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se acuerdan? De eso vimos y se perdió parte de eso, aunque no hablé tanto de eso. Hice una aplicación práctica al segundo tema, un poco directo, pero en relación a lo que está pasando hoy día con el espiritismo, que es el pegamento entre las dos bestias, ¿sí? Entre ese fuego que cae del cielo, esas grandes señales y maravillas. Hoy en día la cultura contemporánea está siendo el conducto para pegar esas dos cuestiones, ¿no? Así que déjenme comenzar nuestro tema en esta mañana con esta cita, que en realidad es la Biblia misma, y dice Apocalipsis 14:1 lo siguiente: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Y es bien interesante este texto. Probablemente es la escena principal del libro de Apocalipsis, la más importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya está junto con el Cordero, con Cristo. Pero la descripción que se hace del remanente es de aquellos que tienen algo acá, ¿no? Y tienen el nombre. Y miren qué fácil es interpretar Apocalipsis cuando uno se detiene. ¿Qué representa en la Biblia el nombre? El carácter, ¿no es cierto? Y si tienen el nombre en la frente de Cristo y del Padre, ¿qué tienen en su frente o en su pensamiento? El carácter. Reflejan perfectamente lo que dice la hermana Juárez, el carácter de Cristo ante el cosmos, ante el mundo. Y esa es la escena principal. Todo el santuario y su engranaje, todo su sistema, todo el libro de Daniel y Apocalipsis se mueven hacia este punto: restaurar lo que se perdió al comienzo del conflicto cósmico. Así que yo quiero que podamos leer ahora. Yo lo tengo en la pantalla, pero como está un poco pequeño, vayan conmigo a sus Biblias a Apocalipsis 7. Texto tantas veces leído entre nosotros los adventistas, pero aún así podemos descubrir algunas cosas interesantes. Podemos ver elementos que a veces uno los pasa muy rápido. Yo me voy a fijar en algunas cuestiones que el mismo texto nos va diciendo. ¿Está bien? En Apocalipsis, el capítulo 7. Y miren lo que dice este texto en la primera parte que vamos a analizar. Después, al final de este tema, vamos a ver la segunda. Dice ahí, lo puse para ustedes en la pantalla, lo siguiente, versículo 1. Después, dice Juan, vi 4 ángeles en pie, dice, sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué hacían estos ángeles según el texto? Dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten cuántas veces se repite el número 4. Se repite 3 veces. Una ironía, ¿no? El 4 se repite 3, ¿no? 4 veces. Porque el 4 en la Biblia es universalidad. Esta es una cuestión global, ¿sí? No es algo local con un pueblo específico. Tiene un carácter universal. Versículo 2 dice ahora: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ya ahí nos está anunciando que ¿cuál es la función de estos 4 ángeles? Hacer daño. Qué interesante, ¿no? Uno a veces se dice, pero ¿qué hacen los ángeles? ¿Hacen daño o sueltan los vientos? Bueno, vamos a examinar un poquito más de cerca eso, porque es muy contingente con lo que está pasando hoy en día. ¿Y qué dice este ángel a esos 4? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Y acá viene la palabra clave destacada. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En su frente. ¿Será que tiene algo que ver con el 14.1? ¿Con el nombre en la frente?
quizás es una figura que es una y la misma, pero desde una prisma distinta. Sellar en la frente, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Y a mí me gusta cómo la Biblia titula muchas veces a la iglesia. Acá nos llama los siervos de nuestro Dios. ¿Cuántos en esta mañana se siente que son siervos del Señor? Amén. Somos siervos de Dios. Y si somos siervos, estamos para servir, no para que nos sirvan. Es lindo y me doy un consejo a mí mismo, yo trato de hacerlo cada día. Cada vez que yo entro a la iglesia, me he propuesto hace años saludarlos a todos. Ahora no puedo, porque me demoraría mucho. Pero cuando veo y entrar a saludar con una sonrisa a los hermanos, porque eso esconde el servicio, hacer sentir, hacer bien al otro, antes que a ti mismo. Y cuando tú haces eso, ¿sabes lo que te pasa? Te pasa algo extraño. Te alegra a ti el corazón. Afligido, a veces anda uno en otra, enojado. Pero cuando tú sonríes y el otro te sonríe, es como se contagia, ¿no? Acá dice que hay que sellar a los siervos de nuestro Dios. Y el texto termina diciendo en esta parte: y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es bien interesante porque, en cambio, en la segunda escena que vamos a ver después, y lo vamos a repetir, dice que Juan ve a una multitud que era innumerable. Acá hay un énfasis en la exactitud del contar, en cambio en la segunda no lo puedo contar. Y algunos se confunden y dicen, entonces son dos grupos diferentes. Vamos a ver que hay claves allí en el texto que muestran que son el mismo grupo. Entonces, dice, no hagan daño a la tierra y al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir que la crisis final de destrucción y de angustia sobre este mundo no se va a llevar a cabo, ¿hasta cuándo? Hasta que se produzca el sellamiento. El pueblo de Dios está en el centro del conflicto. Dios no va a hacer nada ni va a llevar a cabo sus últimos eventos sin que el pueblo de Dios primero esté preparado. Porque hoy en día, y hemos dicho en algunos momentos eso también, a veces se enseña lo contrario. Se enseña de que no tiene un rol muy protagónico el pueblo de Dios. Se enseña que esto va a suceder contigo y sin nosotros. Se enseña que el pueblo de Dios es algo medio periférico dentro de los planes del Señor. Pero acá dice que es central. No por ser centrado en nosotros, en nuestro yo, no está hablando de eso, sino que Dios y sus planes se ejecutan a través de su pueblo. La salvación ha sido dada a los seres humanos a través de la iglesia, no como lo enseña el catolicismo, en el sentido de que fuera de ella no hay salvación, sino como un medio para servir, como dice el texto, para servir a la humanidad. Así que hagamos un bosquejo de lo que hemos ya mencionado. Primero, los 144.000 son la respuesta a la gran pregunta del último versículo del capítulo anterior. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Lo vamos a leer y vamos a ver algo bien interesante allí. Número 2, es un bosquejo, ¿no? Los 4 vientos solo son soltados hasta cuando esté sellado todo el pueblo de Dios. Interesante. Solo hasta allí, el texto lo enfatiza, hasta recién que sean sellados. No hay crisis antes. 3, el sello de Dios tiene que ver con protección. Es evidente. ¿Por qué? Porque ¿qué viene? Destrucción. O sea, si los sellamos, no son destruidos. Eso implica el texto. 4, vamos a examinar ahora el significado del sellamiento, si es que es solo de protección o hay algo más. Así que la gran pregunta es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Y yo quise graficar esto porque el pueblo de Dios, tal como en algún momento incluso se dijo en el primer tema, es muy interesante la conexión. El Salmo también lo ratifica. Saben que cuando uno analiza en detalle, incluso por estudiosos no adventistas, el texto, la textualidad de de Apocalipsis 7, dicen que está descrito el pueblo de Dios como un ejército.
como escuadrones. Es como, yo siempre lo graficaba, ahora me da vergüenza, pero bueno, si quieren se lo digo de nuevo. Es como cuando aparece esa lista que nadie lee, de los 12.000 aquí, 12.000 acá, 12.000 allá. ¿Saben qué yo me imagino? Es como el general diciendo, 12.000 de la tribu de Judá, presente. 12.000, Es como que está pasando revista a un ejército. Y esto tiene sus antecedentes en la Biblia, pero yo siempre remito a que usted estudie el libro de Números, el capítulo 1 al 5, los 5 primeros capítulos de Números, donde Dios, para asegurarse que su pueblo en forma efectiva entre en la tierra de Canaán, los organiza como un ejército, y usa la palabra ejército. Habla de que van a tener que ir a la guerra contra los pueblos cananeos. Entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué el Señor quiere que trabajemos así? Porque tenemos que ser disciplinados, porque tenemos que ser unidos, porque tenemos que trabajar duro, porque tenemos que apoyarnos como un ejército. ¿Y quién es el general en jefe del ejército? Cristo. Porque Él también batalla, ¿no? ¿Se acuerdan de ese título del Señor? Miguel. Y Miguel es un título de guerra. Cada vez que hay conflicto, Miguel se levanta y batalla, como batalló en el cielo contra Satanás. Así que la pregunta está en Apocalipsis 6:19. Si tú retrocedes un poquito en tu Biblia, el texto dice así, en realidad estamos leyendo aquí desde el versículo 15. Dice al terminar este sello lo siguiente, el sexto. Dice acá, versículo 15 en adelante del capítulo 6, y los reyes de la tierra. Miren el título. Saben que cuando uno analiza estos textos, estoy dando unos tips para los que les gusta estudiar estos temas, pero bíblicamente, no con youtubers solamente, sino en la Biblia. Acá está la cuestión de las élites, de la masonería, del ocultismo, del jesuismo, en esta lista. Miren quiénes están metidos entre los que están de parte de la oposición. Dice, ¿quiénes son? Y los reyes de la tierra, los reyes. Y los grandes, ¿quiénes son los grandes? Los ricos, los capitanes, los poderosos. Tremenda lista que da. Ahí están allí, las élites. Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caen sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué diferencia con los 144.000 que tienen el nombre de Cristo del Cordero en la frente? Están con Él en el monte Sión. Estos que hacen se quieren esconder de su rostro. ¿Y cuál es la pregunta? Dice acá, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y cuando hace esa pregunta, empieza el capítulo 7. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Solo los 144.000. Solo los que van a ser sellados cruzarán el tiempo de angustia. Pero esta pregunta aparece en varias partes, ¿no? La pregunta ¿quién podrá mantenerse en pie? Es una frase que implica firmeza, estabilidad. Es alguien que está de pie sin tambalear, inconmovible, que es capaz de resistir. Eso es quien está de pie, ¿no? No se mueve, firme, como lo representaba con esos militares. Y hay ejemplos en la Biblia que me tomaría mucho para hablar. Yo, si quieren, sáquenle una foto para esos textos, donde la idea hebrea de estar firme se usa mucho. Por ejemplo, una famosa frase que ustedes conocen dice, el que esté firme, el que crea estar firme, dice, mire que no caiga. Obviamente no está refiriéndose que yo voy a estar firme y me caigo de verdad, sino que está usando una metáfora, un símbolo, para hablar de la vida cristiana. No te vayas a caer, no te vayas a deslizar, dice Pablo en Hebreo, los que se andan deslizando. O por ejemplo en el Salmo 1, por mencionar algunas ideas, dice, el bienaventurado es aquel que no se sienta en sillas de escarnecedores. Está firme, no anda compartiendo con gente que es, ¿no es cierto?, alejada del Señor, etc. La hermanita, la hermana, acá el hermano me va a leer Joel 2:11 y alguien por este lado de la nave, como le decían antes, Nahum 1:6. ¿Alguien tiene Nahum 1:6 acá? ¿De este lado?
para que este lado no hable tanto. Este lado, allá la hermana. Nahum 1.6, está difícil, se la dejé a la hermana Nahum. Y noten que la pregunta aparece ya entre los profetas, y yo estoy solo citando 3 textos. ¿Quién tiene entonces Malaquías? ¿Lo tiene usted? Malaquías 3.2, por favor. Puede incluso leer el 1 y el 2, por favor. Lleva con su título El amor divino no es apreciado ni correspondido. Dice: carga de la palabra de Jehová a Israel en medio de Malaquías. 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. Ese es el 1. 3, 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá repentinamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén, gracias. ¿Se dieron cuenta que aparece ahí la misma pregunta? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Y dice que este ángel del pacto, que no es nada más ni nada menos que Cristo, es como un fuego purificador. Eso se aplica a la primera venida, pero sobre todo a la segunda. E incluso la hermana Juay aplica ese texto a la purificación del santuario con Daniel 8.14. Poco estudiado ese texto. Otra tareita linda para el Santo Sábado. Léalo pensando en Daniel 8.14. Tremendo. Eso lo hace la hermana Juay. El otro texto era Joel 2.11. ¿Quién lo tiene? Joel 2.11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? Amén. Ahí está la pregunta. ¿Quién podrá soportar el gran día de su ira? La misma pregunta con otro lenguaje. Y el otro es Nahum 1.6, el profeta Nahum, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Quién podrá mantenerse de pie ante su ira? ¿Quién podrá resistir su enojo? Su furia se derrama como fuego y ante él se parten en dos las peñas. Amén. ¿Se dan cuenta que preciosa es la Biblia cuando uno va correlacionando, como la hermana Juárez dice, un poquito aquí, un poquito allá, y el significado se abre? Porque entonces dice, ¿y qué significa mantenerse en pie? Eso estaba ya en los profetas. Lecciones de la pregunta. Solo vamos a sacar algunas lecciones de la pregunta. Primero, número 1, los 144.000 están en un marcado contraste con el grupo de seres humanos que desean esconderse del rostro del Cordero y que las piedras caigan sobre ellos. En cambio, los 144.000 pueden ver a Cristo su rostro sin vergüenza. Si tú tienes y yo una relación íntima y muy cercana con Cristo, cuando el Señor venga en su gloria, no tendrás miedo. Pero muchos sí lo tendrán. Porque esconden algún pecado, esconden algún mal, porque su conciencia todavía los atormenta. Porque pregúntense, ¿por qué piden que las piedras a ese extremo caigan sobre ellos? ¿Por qué no pueden ver a un cordero? A un animal tan noble. Porque hay algo que no han solucionado y no quisieron hacer nunca, antes. Otra lección es, los 144.000 sellados están firmes en la verdad. Y por eso lo están espiritualmente. No han sido engañados por los engaños de Babilonia ni por las ideas de los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que les da estabilidad y firmeza a este grupo? La verdad. Porque si la verdad acá está en la mente, en el corazón, en la vida práctica, entonces no temen. Incluso si fuera necesario dar su vida por Cristo. Así que son lecciones de la pregunta que estamos viendo allí. Ya vamos a volver sobre estas ideas de nuevo. ¿Y qué decir número 2 de los 4 vientos? ¿Alguno de ustedes ha estado en una tormenta alguna vez? ¿En un huracán? Yo estuve en 2, que es otro nombre que le ponen allá por Japón, y se llaman tifones. También tiene la misma escala de 1 a 5. Y con mi esposa, mi hijita, estuvimos en 2 tifones. Pero uno de esos fue terrible.
Estuvimos encerrados 3 días en la casa y previo a eso tuvimos que almacenar comida y muchas cosas más. Y sabe que a uno le dicen y sabe y se prepara mentalmente que esa cuestión viene. Pero otra cosa es experimentarla, es totalmente diferente. Y yo nunca había escuchado, porque a mí me gusta escuchar la naturaleza, pero no había escuchado rugir al viento de esa manera. Era como un león que andaba afuera. Terrible. Y sabe que no lograba distinguir nada fuera de la ventana. Solo agua y viento, como espuma que azotaba la ventana. Yo pensaba en esos estados de locura a veces que uno piensa ante ese fenómeno, ¿y qué haría si abro la ventana? ¿No? Yo creo que me traga con todo para afuera. Terrible, los 4 vientos, pero acá dice que son 4 vientos. ¿Quieren saber qué significa esto, no? ¿Les interesaría? Porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día. Veamos un poquito de cuánto se llama de climatología bíblica. Los 4 vientos en la Biblia representan las fuerzas de Dios. Esa es una primera idea. ¿Ya? ¿Qué representan? La fuerza de Dios. Claro, porque les está dando órdenes a los 4 ángeles que suelten esos vientos. O sea, Dios está en el control, ¿no es cierto? Amén. Siempre está en el control del Señor. Pero además, dice por ejemplo Jeremías, donde se usa esta imaginería en la Biblia. Jeremías 49:36 dice: y traeré sobre Elam, que es otro nombre para Babilonia en ese tiempo. ¿Qué va a traer el Señor sobre Babilonia? Los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo. Y a todos estos vientos los esparciré, no habrá nación a donde no vayan los expulsados del alma. Y uno dice, todavía, ¿qué será eso de los 4 vientos? Dios dice, voy a castigar a Babilonia con los 4 vientos. Pero más adelante en otro texto dice, en Zacarías 2:6, Ea, dice, huid de la tierra del norte. La tierra del norte es Babilonia, declara el Señor. Porque como a los 4 vientos del cielo os dispersé yo, declara el Señor. Otra vez la idea de los 4 vientos. Y hay otro texto que a veces uno lo pasa muy rápido por alto, que es Daniel 7:2. Antes de describir las 4 imperios, digamos, con las bestias, dice Daniel, habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí, ¿qué cosa veía ahí? Los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Los 4 vientos. ¿Qué son los 4 vientos? Interesante, ¿no? Y eso es clave para entender entonces el enseñamiento. Solo una nota arqueológica. Por ejemplo, esa es una divinidad babilónica muy prominente que se llamaba Anshu. Y ustedes ven la simbología. Es un ave, pero que está montada sobre 2 bestias, sobre 2 leones, ¿no? Que es una cuestión que recicló el libro de Apocalipsis para decir algo más profundo. Pero eso ya estaba en Babilonia. Y siempre la idea de estar sobre los animales es que la divinidad que los carga, o que está siendo cargada, representa que controla o tiene dominio sobre la naturaleza. Eso representa, ¿no? Pero acá, por ejemplo, está la misma divinidad peleando con otro dios, ¿no? Con la diosa o el dios Ninurta. Y eso está allí, ustedes pueden ver, especialmente en el Museo Británico, hay mucho de esto, ¿no? Así que otro texto, yo solo estoy citando algunas cosas para que los que les gusta estudiar, hace poquito salió este texto que se llama La tormenta del día en la literatura mesopotámica, y estos autores notan que lo mismo que yo acabo de mostrar es un fenómeno que se le adjudicaba, ¿no es cierto?, a las divinidades en el clima. Era muy común, es decir, para no ir tan lejos. ¿Alguien conoce un poquito de la cultura mapuche acá? Cuando usted estudia un poco eso, ¿sí? El viento no es cualquier viento. Y cuando es fuerte, o la lluvia y los truenos, se le adjudica propiedades divinas, o que por lo menos son medios para alterar la vida cotidiana humana. Es algo que no es nuevo, y que es así. Ahora vamos a lo que nos preocupa. ¿Cuál es entonces el significado de los 4 vientos? Veamos. Número 1, simbolizan fuerzas del mal en general, contenidas por Dios, por sus ángeles, y estas fuerzas demoníacas son de destrucción total. ¿Está bien? Son fuerzas demoníacas que están allí siendo contenidas. 2, al mismo tiempo los vientos son los poderes humanos,
que impulsados por las fuerzas espirituales del mal, desatarán un nivel de caos y destrucción sin precedente, usando la expresión de Daniel 12:1, un tiempo de angustia cual nunca hubo ni habrá sobre la tierra. Este panorama va de la mano con el inicio del tiempo de angustia. Y el espíritu de profecía corrobora estas cuestiones. Dice acá, por ejemplo, le pregunté a mi ángel, dice la hermana Juaya, acompañante, el significado de lo que oía, estaba hablando de Apocalipsis 7, y qué iban a hacer los 4 ángeles. Qué privilegio preguntarle al ángel, me puede dar la interpretación, tremendo, ¿no? Y me respondió, dice, que Dios era quien refrenaba todas las potestades, solo dice que son poderes, ¿no? Y que ponía sus ángeles a cargo de lo que ocurría en la tierra, que los 4 ángeles tenían el poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban a punto de soltarlos, pero que mientras estaban aflojando las manos y cuando los 4 vientos estaban por soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente que no estaban todos sellados, y alzando las manos hacia su Padre intercedió ante él, recordándole que había derramado su sangre sobre ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 ángeles que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Qué tremendo, ¿no? Qué claridad. Pero esta cita es más clara, más pequeña pero más clara, antes de ver el significado pleno. Dice esta otra cita, Juan ve los lamentos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. ¿Escucharon bien? ¿Qué son los vientos? Los lamentos, dice, de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política. Pero ¿quién mueve o va a provocar eso? Los demonios, junto con los seres humanos en el caos social que vendrá. Estos vientos, dice, están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Así de apreciados, así de valiosos somos tú y yo para el cielo. Dios quiere sellarte. Dios quiere transformar nuestra vida todavía. Dios quiere ayudarnos a vencer en Cristo antes que se desate la crisis final. Así que, ¿cuál es el significado? Hay 3 aspectos cruciales. Primero, el sello. Ahora vamos a hablar del sello mismo. Es el sábado en contraste a la marca de la bestia, que es el domingo. Es decir, es un conflicto final de autoridad, de adoración. La adoración es un conflicto de lealtad, a quien obedeces y rindes culto y rindes tu vida. Número 2, el sello es para proteger al pueblo de Dios del tiempo de angustia y las plagas. Los que sean sellados no sufrirán la muerte, aunque antes de este proceso se termine, habrá muchos mártires, habrá muerte y persecución, pero los que seamos sellados y se promulgue la ley dominical y toda esta cuestión que vamos a revisar rápido, entonces no sufriremos la muerte. Y tercero, que es lo que más me interesa afianzar en ustedes, el sello de Dios es la finalización o culminación del proceso de purificación del santuario celestial y la reproducción de la imagen de Cristo en sus hijos. Eso es el sellamiento en su sentido más profundo, pero que visiblemente tiene que ver con el sábado y un sello de protección. ¿Sí? Miren, este es un anillo de oro puro encontrado en Rumania, en el siglo, ¿no es cierto?, IV antes de Cristo, bien antiguo, de la cultura Badu, ¿no es cierto?, Corbu, distrito de Constanta, Rumania, ahí fue encontrado. Pero qué lindo el sello, ¿no? Ese es un sello real. Y cuando uno logra ver, es de oro macizo, se da cuenta que hay allí, se interpreta probablemente como una divinidad. No es el rey mismo, sino una divinidad. Y muchas veces hacían 2 cosas los reyes con esto. Con su propio sello, cuando era un documento real, ¿qué hacían? En cera, estampaban su sello. Y el documento, muy similar a Apocalipsis 5, tiene que ver con que la autoridad que selló eso y que solo puede abrir es el que lo selló. Pero también, a través de este acto simbólico, mostraba que lo sellado y la jurisdicción de ese documento
es propiedad, en este caso del rey. Es decir, Dios sellará a su pueblo con su sábado porque esos son sus siervos, los siervos de Dios. Son su pueblo, son propiedad de Él. Y por eso Él los protege. Precioso. Veamos un poco, repito, algo que ustedes saben para llegar al punto culminante. ¿Qué es el sello en sí? Claramente, acá no hay duda de eso, es el sábado. Dice Éxodo 20, 8 al 11, acá yo estoy solo resumiendo, así como los grandes códigos antiguos y modernos, el único de los 10 mandamientos que identifica al Creador del mundo y gran legislador es el cuarto mandamiento acerca del sábado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿Sí? Además, el sábado habría de ser una señal o signo entre Dios y su pueblo. Es muy bonito, en la lengua hebrea es más claro todavía, porque cuando habla de signo o señal, es la misma palabra que se usaba, por ejemplo, cuando levantaban los estandartes cada tribu de Israel. Es la misma palabra, es como algo que se ve, ¿no es cierto? Que es una señal, pero es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Y acá yo sugiero un libro, porque como soy profe, es un libro, el artículo ese que es fácil de bajar hoy en día, es de Gerhard Hassel, que se llama El sábado en el Pentateuco. Por lo menos para mí, aparte del espíritu de profecía, no he visto un texto mejor que ese sobre el concepto del sábado en el Pentateuco. Es maravilloso, es extraordinario ese texto para demostrar estas cosas en el Antiguo Testamento. Así que leamos lo que dice el texto. Acá estamos viendo Éxodo 31, que es muy poderoso al respecto. Dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Saben, hermanos? Cuando guardamos el sábado, Dios nos santifica, dice este texto. Nos hace más santos, porque su presencia está con nosotros, y el sábado es un preludio a lo que va a ser nuestra relación cara a cara en el cielo. El sábado es para santificar nuestras vidas, ¿sabían? ¿Y qué hacemos nosotros? Por lo tanto, santificamos el sábado. Hacemos todo especial para honra y gloria de nuestro Dios. Por lo tanto, dice acá, en el mismo versículo: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, dice acá la hermana Juay ahora, ¿cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? La hermana Juay es muy clara de esto. Es una marca, dice, que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. Interesante, ¿no? No es un chip, ¿no? Es una señal de algún tipo, pero ¿los seres humanos podemos verla? No, pero los ángeles sí. Interesante. ¿Qué más? Otra cita del Conflicto de los Siglos dice en forma meridianamente clara: el sello de la ley de Dios se encuentra en el 4.º mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Por eso que esta cuestión no tiene que ver con simplemente guardar un ciclo de 24 horas, hermanos. Cuando tú guardas el sábado, tú estás reconociendo quién es tu Dios y quién te creó a ti y a mí. Esto es supremamente importante, va en el título de nuestra iglesia, pero también es en el proceso de la obra de santidad que Dios produce en el corazón nuestro. Es muy importante este tema. Es parte de la restauración de la imagen de Cristo en el hombre. Otra cita más dice acá: el 4.º mandamiento del sábado es el sello del Dios vivo. ¿Hay alguna duda por esta cita, hermanos? Porque usted por ahí va a seguir escuchando a veces que el sello de Dios no es tan claro que es el sábado. Es claro que es así. Indica, dice la cita, a Dios como el texto dice que estaban construyendo no solo la torre, sino que una ciudad. ¿Y qué ciudad sería esa? Babilonia. Por eso se le puso Babel. Tecnología: usaron ladrillos y asfalto, es decir, el uso de la arquitectura más avanzada. Pregunta: hoy en día, para hacernos pensar a todos igual acerca del matrimonio, de la familia y de todos esos temas,
¿qué se está usando más? La tecnología. Los famosos streaming, las redes, etc. Todo va en relación ¿a qué? A la uniformidad de pensamiento para que tú piensas y decidas lo que yo quiero que tú pienses y decidas. ¿Se entiende? Y eso está allí. Además, la política, dicen los babelianos, seamos uno, hagámonos un nombre. Es decir, no existe la libertad, solo un automatismo. Y ustedes dirán, pero el hermano está exagerando. Está exagerando, no será tanto así. Bueno, estoy leyendo lo que dice Génesis. Y lo que es interesante de ese relato es que todos estaban dispuestos, porque cuando el Señor dice descendió, ¿se acuerdan? Descendió desde el cielo y vio, ¿qué dijo de lo que estaban construyendo? Dice, dice que son todos uno. Y además dice, tenemos que detenerlos. ¿Saben por qué? Porque no hay nada, ¿no es cierto?, que los haga desistir de su plan, de su obra. ¿Cómo se llama eso? Ese se llama no pensar. No pensar. Otra pausita corta. Eso es lo que está produciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial en educación. Yo sé que acá hay gente de educación, pero en Europa, que nos adelantan, como también en Estados Unidos, todo, bueno, esto está en las universidades pasando también, chicos trayendo todo eso ya con ChatGPT y todas esas herramientas. No, en 3 minutos está hecha la tarea de 20 páginas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo revisamos eso los profesores? ¿Ah? Yo no creo que uno tenga que estar en contra de eso. ¿Ah? Uno puede usar herramientas pedagógicas para, como a veces yo lo hacía ya. Ahora, que tú me trajiste ese trabajo, dame una reflexión en 3 preguntas de lo que está ahí escrito. Y ahí sonaba, ¿no? Claro, si no lo había ni leído, ¿no? Y eso uno puede hacer. Pero eso está pasando y hay profesores con serias crisis porque los niños llevan hecho y ni siquiera han tocado su tarea, pero la tocó el computador. ¿Qué les parece? Pero ¿saben lo que esconde eso en su sentido más profundo y negativo? Que tú no pienses. ¿Sí? Que piense otro por ti. Y eso está pasando. Control. Y finalmente la Torre de Babel nos muestra de la idea de altura. ¿Han notado que querían hacer una torre, imagínense, que llega hasta el cielo? ¿Sí? Eso significa salvación por obra. Jeremías lo dice también. El cuerno de pequeño en Daniel quiere llegar arriba, ataca arriba. Lucifer, ¿se acuerdan? Isaías 14, Ezequiel 28 dice que ¿a dónde quería poner su trono? Arriba. El mismo espíritu, pero ahora contagiado a los seres humanos. Así que en medio de esta crisis va a suceder el sellamiento y ya está sucediendo. Por lo tanto, el juicio que Dios trae genera confusión y división. Babel siempre termina en confusión, en perdición. Así que, ¿qué podemos decir? El sellamiento, por lo tanto, halla su sentido profundo en la segunda parte de Apocalipsis 7, la gran multitud. Es la consumación de la obra de la justificación por la fe. Esa es la tesis. El sellamiento, con todo lo que hemos dicho en su sentido de protección, en su sentido del sábado y de lo que va a suceder en la crisis final. Tercero, es la consumación de la obra de Jesús acá en la tierra, sellado. ¿Cómo lo vemos acá? Acá está el texto que ya leyó también para nosotros Jonathan. Dice Apocalipsis 7:9 lo siguiente: después de esto miré, y aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ahora no puede contar. Él escuchó el número de los redimidos, los 144.000. Esta no la puede contar. Y muchos creen que estas son los redimidos de todas las épocas. Pero miren lo que dice el texto. Dice de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, haciendo una resonancia con Apocalipsis 14. Es decir, son quienes recibieron probablemente el mensaje de los 3 ángeles, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos como de ropas blancas, que Apocalipsis 19 dice que son las obras justas de los santos, es decir, el carácter. Y dice acá, y con palmas en las manos, símbolos de victoria, han vencido. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes.
y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla, ¿no? Uno quisiera detenerse en estas escenas. Pero acá viene el punto. Entonces dice, uno de los ancianos habló diciéndole: estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes son? Identidad. ¿Y de dónde han venido? Lugar. ¿Sí? Son dos preguntas, ¿no? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. A veces es bueno, cuando hablamos con Dios, decir: Señor, yo no sé qué hacer, tú lo sabes, ¿no? ¿Y qué responde? Y él me dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? Ahora yo pregunto, en todo Apocalipsis 7, ¿dónde hay una gran tribulación? ¿Dónde? ¿Cuál es la única crisis? Es la que es antes del sellamiento, ¿o no? Dice, este grupo salió de un lado, de la gran tribulación. Pero nosotros descubrimos del principio que van a pasar por la gran tribulación o tiempo de angustia, que es lo mismo. ¿Por qué? Hasta que hayamos sellado. Y acá queda por descubrir, y entonces, ¿qué es el sellamiento? Dice que han salido de la gran tribulación, y en rojo dice acá, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahora dice, por esto, esa es la razón, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Adoración. ¿Pero por qué están allí según el texto? ¿Me lo puede ayudar a repetir? ¿Por qué llegaron allí? ¿Porque solo pasaron la gran tribulación? No. Sino que dice que la pasaron, ¿por qué? ¿Y no decía al principio el texto que es porque fueron sellados? Parece una contradicción, pero en realidad es un punto y el mismo. El sellamiento en su sentido profundo, de estar asentados en la verdad, de estar firmes, de aceptar el sábado y guardarlo, de ser protegidos, es la justificación por la fe. Mire, vamos a ponerlo acá. Acá hay una imagen que puede representar un poquito eso, ¿no? El Cordero, que es la figura principal que más se menciona en Apocalipsis. Apocalipsis menciona 29 veces la palabra Cordero. Es el título que más se usa para Cristo en Apocalipsis. Muchos títulos, pero el que más se usa en forma prominente es el Cordero. Una sola vez se usa para la segunda bestia, pero todo el resto es para Cristo en forma positiva. Entonces, hermanos, miren, citas. Bueno, acá hay un resumen. Los 144.000 entonces logran la victoria, pasan por el tiempo de angustia y llegan al cielo, porque antes aquí en la tierra lavaron sus ropas, carácter, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso significa justificación, santificación y perfección del carácter. ¿Sí? Ahí está. ¿Son blancas como un 90%? ¿Cómo son? Blancas plenamente en la sangre del Cordero. Por la gracia y poder de Cristo han sido restaurados a imagen de su Creador, y nuevamente están frente a Dios y su trono, tal como enseñaba el propósito final del santuario terrenal. Han regresado al lugar santísimo con su Creador. Eso es lo que siempre quiso el Señor con el santuario. Acá estas citas de oro, tengo 3 para terminar en la conclusión. Téngame paciencia. Miren estas citas de oro, preciosas. Dice acá, la hermana Juárez dice: Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados. Ahora, y perdonará todas las transgresiones de Israel a fin de que queden borradas antes de salir Él del santuario. ¿Cuándo tienen que ser borrados nuestros pecados? Antes. Entonces, dice, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos habrán recibido el sello del Dios vivo. Tremendo. ¿Tiene que ver algo el sellamiento con la obra de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo? Amén. Directamente que ver. Otra cita, dice acá: vi que Satanás obraría más poderosamente a como siempre lo ha hecho anteriormente. Dice, él conoce que el tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá fuera del alcance de su poder. Satanás sabe, quiere evitar
que tú y yo seamos sellados. Él quiere evitarlo. Porque Él sabe, Él obrará ahora en todas las formas que Él pueda e intentará todas sus insinuaciones para mantener a los santos apartados de su vigilancia y hacerles dormir, escuchen bien, ¿acerca de qué? Acerca de la verdad presente o dudar de ella. Así es como estorba a aquellos que están siendo sellados con el sello del Dios vivo. Hermana, hermano, desde ya te hago un llamado. ¿Estás dudando de la verdad presente? ¿Estás poniendo en duda alguna clavija de la plataforma de la verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Esta otra cita dice más categórica: cuando Jesús salga del santuario, entonces aquel que es santo y justo será santo y justo todavía. ¿Por qué dice? Pues todos sus pecados serán entonces borrados y estarán sellados con el sello del Dios vivo. Pero aquellos que son injustos e inmundos serán injustos e inmundos todavía, pues no habrá sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones delante del trono del Padre. Por esta razón, lo que debe ser hecho para rescatar a las almas de la tempestad, de la ira venidera, debe ser hecha antes que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial. Y hoy en día nuestros teólogos, tristemente, la mayor parte de ellos enseñan lo inversamente contrario. Yo me traigo problemas cada vez que le digo a mis colegas eso. Porque enseñan primero de que Cristo va a interceder por nosotros, incluso se han atrevido a decir por toda la eternidad. Es una locura decir eso. Porque el santuario, hermanos, con toda su belleza que tiene solo un propósito. Y piénsalo un rato. Es reflejando el carácter de Dios a través de todo lo que había allí, es extirpar el pecado del corazón humano. Ese es el propósito. Amén. Porque hagámoslo al revés. Y si no hubiera la entrada del pecado y la muerte a este mundo, ¿sería necesario el santuario en este mundo? No. Y la obra de Cristo es interceder para derrotar el pecado en nuestros corazones. Amén. Antes de que el Señor venga a este mundo. Antes. Así que el llamado final es una larga cita, y este dice ahí, llamado final, para que se vayan a almorzar. Pero miren qué solemne está esta cita. Es muy solemne, dice ahora lo siguiente. Es un llamado de parte de Dios para ti y para mí en esta mañana. Dice así: ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos sin contaminación del mundo. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Miren cuántas veces repite la hermana Juárez lo mismo. Ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y emblanquecerlo en la sangre del Cordero. Ahora es cuando debemos vencer el orgullo, la pasión y la pereza espiritual. Ahora es cuando debemos despertarnos y hacer un esfuerzo resuelto para lograr simetría de carácter. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de la preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Ahora, hermanas, hermanos, es un llamado solemne para que el Señor haga su obra y tú le dejes hacerlo. Amén. Así que Dios les bendiga. Quiero terminar con este llamado. Ya en un momento vamos a orar, pero que Dios les bendiga y que estos temas que hemos estado tratando junto con Jonathan puedan realmente quedarse en nuestro corazón y sobre todo ponerlo en práctica. Amén. Amén.
Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno Aquí está. Y es la señal de su autoridad legítima sobre las criaturas que Él ha hecho. Aquellos que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios, pues